Ella cometió el error de objetivar a un residente guapo sin saber que el director más temido y millonario del hospital estaba escuchando detrás de la puerta. Condenada a decorar la oficina de El Emperador para no perder su empleo, la humilde jardinera descubrirá que bajo ese traje italiano de 3 piezas se esconde un hombre solitario. Pero cuando una exnovia celosa y un escándalo financiero amenacen con destruirlos, ¿podrá el amor florecer en el ambiente más estéril de Buenos Aires? Tienes que ver lo que hizo él frente a toda la alta sociedad. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El aroma aséptico del Sanatorio Metropolitano de Buenos Aires, una mezcla punzante de alcohol isopropílico y cera para pisos de mármol, solía ser suficiente para aniquilar cualquier rastro de vida orgánica. Pero Isabela Funes se había propuesto librar una guerra silenciosa y verde contra aquella esterilidad opresiva. Sus manos, protegidas por guantes de jardinería que habían visto mejores días, manipulaban con delicadeza casi quirúrgica las hojas de una monstera deliciosa gigante que dominaba la esquina del ala VIP, un corredor reservado para políticos, magnates del agro y celebridades que preferían enfermarse lejos de la plebe. Isabela, a sus 28 años, había aprendido que las plantas, al igual que las personas, necesitaban saberse escuchadas para florecer, por lo que murmuraba palabras de aliento al follaje mientras equilibraba su cuerpo sobre una escalera de aluminio, intentando ignorar el vértigo y, sobre todo, el peso abrumador de las facturas médicas de su abuela que se acumulaban en su mesa de luz como hojas secas en otoño. Su trabajo allí no era simplemente decorativo. Su empresa, Botánica del Alma, vendía el concepto de terapia de jardín para acelerar la recuperación de los pacientes, aunque ella sospechaba que la junta directiva solo la mantenía contratada porque el verde intenso quedaba precioso en los folletos de marketing que se repartían en los eventos de beneficencia en Puerto Madero. Desde su atalaya en la escalera, Isabela tenía una vista privilegiada del ecosistema hospitalario, una coreografía de batas blancas y uniformes azules que se movía al ritmo incesante de los monitores cardíacos y los buscapersonas. Fue entonces cuando la atmósfera del pasillo cambió, imperceptiblemente, como si alguien hubiera abierto una ventana en un día de primavera, y por la esquina apareció el doctor Facundo Ibarra. Facundo no caminaba, se deslizaba con esa confianza innata de quien sabe que la genética ha sido obscenamente generosa con él. Era el residente estrella de cardiología, con el cabello castaño siempre perfectamente despeinado y una sonrisa que parecía prometer la cura de enfermedades para las que la ciencia aún no tenía nombre. Acababa de salir de una habitación, colgando el estetoscopio alrededor de su cuello con un gesto casual, y saludó a una enfermera con una calidez que hizo sonrojar a la mujer hasta la raíz del pelo. Isabela, sintiendo que el calor subía por sus propias mejillas, se inclinó hacia su amiga Lucía, una enfermera de terapia intensiva que pasaba empujando un carrito de medicinas, y susurró con la imprudencia de quien cree que el ruido del aire acondicionado central es un escudo infalible. «Dios mío, Lu, mira eso. Si este doctor fuera un antibiótico de amplio espectro, te juro por mi vida que me tomaba la caja entera sin leer el prospecto, aunque me diera taquicardia». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una picardía inocente, pero el destino, que a menudo tiene un sentido del humor macabro, decidió que ese preciso instante fuera el momento en que el caos decidiera presentarse vestido con un traje italiano de 3 piezas. La puerta de caoba maciza de la dirección general, usualmente cerrada a cal y
canto como la bóveda de un banco suizo, estaba entreabierta apenas unos centímetros. Allí, paralizado en el umbral como una estatua de hielo, estaba el doctor Agustín Corbalán, conocido en los pasillos como el Glaciar o el Emperador. Agustín era el director general del sanatorio, un hombre de 35 años cuya competencia médica era tan legendaria como su incapacidad para mostrar cualquier emoción humana que no fuera una leve desaprobación o una eficiencia robótica. Agustín sostenía una carpeta de cuero negro y sus ojos, de un color gris tormenta que solía intimidar a los jefes de cirugía más veteranos, se clavaron en Isabela con una intensidad que la hizo trastabillar en el último peldaño de la escalera. No había ira en su mirada, al menos no la ira volcánica que uno esperaría de un jefe que escucha a una empleada tercerizada objetivar a su personal. Había algo más oscuro, una mezcla de incredulidad y una irritación gélida, casi personal, como si el comentario de Isabela hubiera sido un insulto directo a su inmaculado orden universal. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con uno de los bisturís láser del tercer piso. Lucía, con los ojos desorbitados, hizo un gesto frenético de «cállate», pasando el dedo por su garganta, pero el daño ya estaba hecho y reverberaba en las paredes blancas. Agustín no dijo una sola palabra. Simplemente ajustó el nudo de su corbata de seda con un movimiento seco, como si se estuviera preparando para una ejecución sumaria, y volvió a entrar en su oficina, cerrando la puerta con un clic suave pero definitivo que sonó en los oídos de Isabela como el martillo de un juez dictando sentencia. El corazón de Isabela comenzó a galopar desbocado, no por la vergüenza, que era mucha, sino por el terror paralizante de perder el contrato. Sin ese ingreso, el tratamiento experimental para la artritis reumatoide severa de su abuela Nona se esfumaría, y con él, la poca calidad de vida que le quedaba a la mujer que la había criado cuando su padre decidió que la paternidad era demasiado complicada. Isabela bajó de la escalera sintiendo que las piernas se le habían transformado en gelatina, y antes de que pudiera siquiera formular una excusa mental, el dispositivo que llevaba en la cintura vibró con violencia presentarse en dirección general. Inmediato, doctor Corbalán. El trayecto hacia la oficina del director fue la caminata más larga de su vida, una peregrinación hacia el cadalso bajo la luz fluorescente que no perdonaba ni una sola imperfección en su uniforme de trabajo lleno de tierra. Al llegar a la antesala, la secretaria de Agustín, una mujer llamada Marta, que parecía haber sido tallada en el mismo granito que el edificio, le indicó la puerta con un movimiento de cabeza que destilaba lástima. Isabela respiró hondo, alisó su delantal verde manchado de sustrato orgánico y empujó la puerta. La oficina de Agustín Corbalán era conocida como el Acuario por sus paredes de vidrio, insonorizado que daban a un patio interno estéril y minimalista. El lugar estaba climatizado a una temperatura polar que hacía que Isabela se abrazara a sí misma instintivamente. Agustín estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, observando el horizonte de edificios de Buenos Aires con las manos entrelazadas tras la espalda, proyectando una soledad inmensa y poderosa. «Señorita Funes», dijo él sin girarse, su voz grave y controlada, resonando en el espacio vacío, donde no había ni una sola fotografía personal, ni un adorno, nada que indicara que allí trabajaba un ser humano. Su contrato especifica que su labor es mejorar el ambiente visual y psicológico del hospital, no convertir los pasillos de mi institución en un bar de solteros de Palermo Soho. Isabela sintió que la sangre se le agolpaba en la cara, una mezcla de humillación y una chispa de indignación que siempre le costaba reprimir ante las figuras de autoridad. «Doctor Corbalán, le pido 1000 disculpas»,
Fue un comentario fuera de lugar, un momento de distracción que no se volverá a repetir. Le aseguro que mi compromiso con el Sanatorio Metropolitano es absoluto y mi trabajo habla por sí mismo, respondió ella, intentando que la voz no le temblara, aferrándose a la dignidad de su profesión. Agustín se giró lentamente y por primera vez Isabela vio algo en sus ojos que no encajaba con su reputación de autómata. Había una curiosidad hostil, un brillo de posesividad irracional que él parecía estar luchando por suprimir bajo capas de protocolo. Él caminó hacia su escritorio, una superficie de vidrio inmaculada donde solo reposaba una pluma estilográfica y una tablet, y se sentó, indicándole la silla frente a él con un gesto imperioso. He revisado su desempeño, Funes. Técnicamente es impecable, pero su comportamiento hoy demuestra una falta de enfoque. Sin embargo, no la voy a despedir, soltó él. Y Isabela sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones de golpe. ¿No?, preguntó. Ella incrédula, casi esperando que fuera una trampa cruel. Agustín entrelazó los dedos sobre el escritorio, sus ojos escaneando el rostro de ella como si buscara un síntoma oculto. No, el consejo directivo ha estado presionándome para modernizar mi imagen y, por extensión, la de esta oficina. Dicen que este lugar es intimidante para los inversores, así que he decidido reasignar sus horas. A partir de mañana, su prioridad absoluta será el diseño y ejecución de un jardín de invierno interior, aquí mismo en mi oficina. Isabela parpadeó confundida, mirando alrededor de aquel espacio que parecía un quirófano glorificado. ¿Aquí? Pero doctor, este lugar no tiene la humedad adecuada, la luz es artificial y... Bueno, usted odia el desorden, y las plantas son vida, y la vida es desordenada, ensucian, tiran hojas, necesitan agua, argumentó ella, la lógica botánica superando su miedo por un segundo. Agustín arqueó una ceja, claramente no acostumbrado a que le llevaran la contraria. Entonces, considérelo una prueba de su competencia. Tiene una semana para presentarme resultados tangibles. Trabajará aquí, bajo mi supervisión directa, todos los días de 8 a 8. Si logra que algo crezca en este ambiente hostil sin interrumpir mi trabajo, conservará su contrato y el seguro médico de su abuela. Si falla, o si vuelvo a escuchar comentarios inapropiados sobre mis residentes en horario laboral, Botánica del Alma quedará fuera de nuestra lista de proveedores permanentemente. Estamos claros. La propuesta era absurda, casi sádica. La obligaba a estar encerrada 12 horas al día con el hombre más difícil de Argentina, lejos de la libertad de los jardines exteriores y, curiosamente, lejos de cualquier posibilidad de cruzarse casualmente con Facundo Ibarra. Isabela lo miró a los ojos, dándose cuenta de que esto no era solo sobre plantas. Era un juego de poder, una jaula dorada que él estaba construyendo alrededor de ella por razones que ni él mismo parecía comprender del todo, pero pensó en la nona, en sus manos deformadas por la artritis y en las medicinas que costaban una fortuna. Clarísimo, doctor Corbalán, respondió ella con firmeza, levantando la barbilla. Mañana a primera hora traeré la primera tanda de especies tropicales. Pero le advierto, doctor, si quiere vida en esta oficina, va a tener que acostumbrarse a un poco de tierra en su alfombra persa. Agustín sostuvo su mirada, y por una fracción de segundo, la comisura de sus labios pareció temblar como si estuviera reprimiendo una respuesta mordaz o, quizás, algo mucho más peligroso. Ya veremos quién se adapta a quién, Funes. Puede retirarse. Al día siguiente, Isabela llegó al sanatorio cargada como una mula de carga, arrastrando bolsas de sustrato enriquecido, macetas de cerámica artesanal y una selección de helechos y orquídeas que había elegido específicamente por su resistencia a ambientes hostiles y secretamente porque sabía que sus formas exuberantes contrastarían
violentamente con la rigidez rectilínea de Agustín. Al entrar en el acuario, encontró al director ya sumergido en una videollamada en inglés fluido, discutiendo presupuestos con inversores alemanes. Él ni siquiera levantó la vista cuando ella entró, pero Isabela notó cómo su espalda se tensaba ligeramente. Decidida a ser invisible pero eficaz, comenzó a disponer las macetas en una esquina estratégica donde la luz del sol de la mañana golpeaba el vidrio. El ruido de la pala removiendo la tierra rompió el silencio monacal de la oficina. Agustín dejó de hablar un segundo, silenció su micrófono y le lanzó una mirada fulminante. ¿Es necesario tanto ruido?, siseó. Isabela, con las manos llenas de tierra negra y húmeda, le sonrió con una dulzura exagerada. Es el sonido de la naturaleza, doctor. Intente relajarse. Dicen que reduce el cortisol y a juzgar por cómo aprieta esa pluma, sus niveles deben estar por las nubes. La tensión en la oficina se convirtió en una tercera presencia casi palpable. Durante las siguientes horas se estableció una extraña dinámica. Agustín trabajaba con una concentración maníaca, firmando documentos y revisando expedientes, mientras Isabela transformaba lentamente la esquina estéril en un pequeño oasis selvático. El olor a tierra mojada y jazmín comenzó a combatir el olor a limpiador industrial, invadiendo el espacio personal del director. Cerca del mediodía, un golpe suave en la puerta de vidrio rompió la rutina. Era Facundo, el residente antibiótico, sosteniendo 2 vasos de café humeante y luciendo esa sonrisa desarmante que parecía iluminar la habitación. Isabela sintió un vuelco en el estómago. Verlo allí, tan cerca y tan accesible, era un bálsamo después de horas bajo la mirada crítica de Agustín. Facundo abrió la puerta y asomó la cabeza. «Permiso, dirección. Che, vi pasar a la experta en selvas y pensé que necesitaría cafeína para sobrevivir a la altitud de este piso», dijo, guiñándole un ojo a Isabela y extendiéndole uno de los vasos. «Café con leche y 2 de azúcar. ¿Acerté?» Isabela se limpió las manos en el delantal, dispuesta a aceptar el gesto y quizás coquetear un poco. Pero antes de que sus dedos pudieran rozar el cartón del vaso, la voz de Agustín cortó el aire como un látigo. «Doctor Ibarra», dijo sin levantar la vista de un informe de patología. «El reglamento interno, artículo 45, inciso B, prohíbe terminantemente el consumo de alimentos y bebidas no autorizados en el área de dirección para proteger los equipos electrónicos sensibles. Además, ¿no debería estar usted en la ronda de planta del ala oeste revisando al paciente de la habitación 405? Facundo se congeló. Su sonrisa vaciló por un segundo, transformándose en una mueca de confusión ante la severidad desproporcionada de la reprimenda. Sí, doctor Corbalán. Solo era un gesto de cortesía. Ya me iba», balbuceó el residente, dejando los cafés sobre una mesita auxiliar con torpeza y batiendo en retirada bajo la mirada inquisidora de su jefe. Isabela vio cómo la oportunidad de una conexión humana se esfumaba por la puerta. Se giró hacia Agustín, con los ojos echando chispas. Eso fue innecesariamente cruel. Solo era un café, no una bomba nuclear. Agustín levantó la vista finalmente y sus ojos grises brillaron con una satisfacción fría y defensiva. «Aquí no pagamos a los residentes para que hagan de camareros, Funes. Y usted está aquí para trabajar, no para socializar. Si necesita café, hay una máquina en el pasillo del subsuelo. Ahora, por favor, esa planta que está colocando ahí, ¿no cree que está demasiado cerca de mis archivos? La humedad es enemiga del papel». Isabela apretó los dientes, sintiendo la injusticia quemándole la garganta. Entendió en ese momento que Agustín no estaba protegiendo los equipos electrónicos ni los archivos. Estaba marcando territorio, levantando un muro invisible alrededor de ella para que nadie más pudiera acercarse. Lo que él no sabía
o se negaba a admitir era que al encerrarla con él, también se estaba encerrando a sí mismo con la única persona que no le tenía miedo. Es una Spathiphyllum, doctor. Purifica el aire. Y créame, en esta oficina hace mucha falta limpiar el ambiente, replicó ella, volviendo a su tarea con movimientos bruscos, clavando la pala en la tierra con más fuerza de la necesaria. Los días pasaron y la oficina comenzó a cambiar. Donde antes había vacío, ahora había helechos colgantes y macetas con calateas de hojas vibrantes. La convivencia forzada era una mezcla de tortura y descubrimiento. Isabela aprendió los ritmos de Agustín, su obsesión por alinear los bolígrafos, la forma en que se masajeaba la sien cuando tenía migraña y cómo su fachada de iceberg se agrietaba ligeramente cuando pensaba que nadie lo miraba. Una tarde, mientras Isabela podaba unas hojas secas cerca de su escritorio, el teléfono privado de Agustín sonó. Él contestó con un tono de voz que ella nunca le había escuchado. Suave, casi suplicante, hablando con alguien que parecía estarle reprochando algo. «Mamá, ya te dije que no puedo ir este fin de semana». «No, no es que no quiera, es que el hospital...» «Sí, estoy solo, como siempre». «No, no necesito que me presentes a la hija de los Anchorena». Colgó el teléfono con un suspiro pesado y por un instante pareció un niño perdido en un traje demasiado caro. Isabela, fingiendo no haber escuchado, continuó con su trabajo, pero sintió una punzada de empatía inesperada. Detrás del tirano que le prohibía recibir café de chicos guapos, había un hombre profundamente solo que usaba el trabajo como un escudo contra el mundo. Sin embargo, la tregua emocional duró poco. El viernes por la tarde, la situación financiera de Isabela llegó a un punto crítico. Recibió una notificación en su celular. La autorización para la nueva medicación de la nona había sido denegada por la obra social y debía pagarla de su bolsillo antes del lunes. El monto era exorbitante. Isabela sintió que el aire se le escapaba. Se quedó quieta frente a una maceta de bambú, con las lágrimas agolpándose en sus ojos, luchando por no derrumbarse allí mismo, frente al hombre que controlaba su destino económico. Agustín, que tenía un radar sobrenatural para cualquier perturbación en su entorno, notó el cambio en su postura. Dejó de escribir y la observó en silencio durante un largo minuto. «¿Funes?», preguntó, su voz carente de la dureza habitual. «¿Pasa algo con la planta?». «Se la ve marchita». Isabela se secó rápidamente una lágrima traicionera con el dorso de la mano sucia de tierra, dejando una mancha oscura en su mejilla. «No es la planta, doctor. Es cosas de la vida real, esas que pasan fuera de esta burbuja de cristal». Agustín se levantó lentamente de su silla. Por primera vez en la semana, cruzó la línea invisible que separaba su zona de escritorio de la zona de jardín que Isabela había creado. Se detuvo a unos pasos de ella, observando la mancha de tierra en 1900. Su cara y sus manos se crisparon a los costados como si quisiera hacer algo, ofrecer un pañuelo quizás o tocarle el hombro, pero su programación interna se lo impidiera. «Si su rendimiento baja por problemas personales, necesito saberlo», dijo, refugiándose de nuevo en su papel de jefe, aunque sus ojos la traicionaban con una preocupación genuina. «No bajará», aseguró ella, tragándose el nudo en la garganta. «Terminaré este jardín y quedará perfecto. Necesito este bono, doctor, más de lo que usted pueda imaginar». Agustín asintió, rígido, y volvió a su escritorio, pero Isabela notó que no volvió a trabajar. Se quedó mirando la pantalla apagada de su computadora, visiblemente perturbado. Esa misma noche, una tormenta eléctrica típica del verano porteño azotó la ciudad. Los truenos hacían vibrar los cristales de El Acuario. Eran casi las 8 de la noche y la mayoría del personal ya se había ido, pero Agustín insistía en quedarse revisando presupuestos, obligando a Isabela a
quedarse también para cumplir sus horas. De repente, las luces del sanatorio parpadearon y se apagaron, dejando la oficina sumida en una penumbra azulada, iluminada solo por los relámpagos que estallaban sobre el Río de la Plata. El sistema de emergencia tardó unos segundos en activarse. En esa oscuridad repentina, Isabela tropezó con una de las macetas grandes que había dejado en el suelo y soltó un pequeño grito al perder el equilibrio. Antes de que pudiera caer sobre los cristales rotos de 1900, una mesa auxiliar, sintió unas manos fuertes y firmes que la sujetaban por la cintura, deteniendo su caída con una precisión milimétrica. Se hizo la luz de nuevo, la iluminación roja de emergencia bañando la escena. Isabela se encontró atrapada contra el pecho de Agustín Corbalán. Podía oler su colonia, una fragancia costosa y amaderada mezclada con el aroma de la lluvia que golpeaba los vidrios. Estaban tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos grises, que ahora estaban dilatados por la adrenalina. Él no la soltó inmediatamente. Sus manos seguían aferradas a su cintura, sus pulgares presionando ligeramente la tela de su uniforme, y por un momento eterno, el director general del hospital y la paisajista endeudada dejaron de ser jefe y empleada. La tensión que había estado hirviendo a fuego lento durante toda la semana, alimentada por prohibiciones absurdas y silencios cargados, amenazaba con desbordarse. «¿Está bien?», susurró él, su voz ronca, mirando sus labios con una intensidad que hizo que a Isabela le temblaran las rodillas. «Sí, gracias», respondió ella en un susurro, incapaz de moverse. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. La luz de una linterna les dio en la cara. Era Facundo, empapado y con el pelo revuelto. «¡Dirección! Se cortó la luz en neonatología y los generadores están fallando. Necesitamos autorización para...». El residente se cayó en seco al ver la escena. El intocable Agustín sujetando a la paisajista en la penumbra. Una imagen que gritaba intimidad prohibida. El haz de luz de la linterna de Facundo cortó la penumbra de la oficina como un bisturí, exponiendo la intimidad accidental entre el director general y la paisajista con una claridad casi obscena. Agustín reaccionó con la velocidad de un reflejo condicionado, separándose de Isabela como si el contacto físico con ella le hubiera provocado una quemadura de 3er grado. Aunque sus manos tardaron una fracción de segundo más de lo necesario en soltar su cintura. Un detalle microscópico que no escapó a la mirada astuta del residente. La autorización para el generador auxiliar de neonatología ya fue enviada telemáticamente hace 3 minutos, doctor Ibarra, dijo Agustín, recuperando su máscara de hielo con un esfuerzo titánico, alisándose el saco del traje que ahora tenía una arruga imperceptible donde Isabela se había aferrado. Su voz sonó metálica, desprovista de la ronquera vulnerable que había mostrado segundos antes, pero Isabela notó el pulso, acelerado latiendo en la vena de su cuello, una señal vital que delataba el caos interno que bullía bajo su fachada de control absoluto. Facundo bajó la linterna, dejando que la luz rebotara en el suelo de mármol, creando sombras largas y fantasmales en las paredes de cristal. «Entendido, doctor. Solo me preocupaba que la tormenta hubiera afectado también a este sector. Veo que todo está bajo control», respondió Facundo, arrastrando las palabras con una ironía sutil. Sus ojos oscuros, viajando de Agustín a Isabela con una mezcla de decepción y una sospecha que empezaba a echar raíces. «Buenas noches, Isabela», añadió, pronunciando su nombre con una suavidad deliberada que contrastaba con la frialdad del ambiente antes de girar sobre sus talones y desaparecer en el pasillo oscuro, llevándose consigo la única fuente de luz
y dejando tras de sí un silencio cargado de electricidad estática y palabras no dichas. Cuando la puerta se cerró, la oscuridad volvió a envolverlos, pero esta vez la tensión había mutado. Ya no era la anticipación de un posible beso, sino la incomodidad palpable de una transgresión descubierta. Isabela se abrazó a sí misma, sintiendo un frío repentino que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. ¿Debería irme?, preguntó ella a la sombra que era Agustín, su voz apenas un susurro que competía con el rugido de la lluvia contra los ventanales. Agustín caminó hacia la ventana, dándole la espalda nuevamente, perfilado por los relámpagos que iluminaban intermitentemente la ciudad anegada bajo el diluvio. No puede irse, Funes. Las calles están inundadas y el servicio de transporte público está colapsado. Además, tenemos una emergencia mayor que un simple corte de luz en las oficinas, dijo él, y por primera vez Isabela detectó un tono de urgencia genuina en su voz. El teléfono de escritorio, conectado a la línea de seguridad interna, emitió un pitido agudo. Agustín contestó, escuchó brevemente y colgó con fuerza. El sistema de climatización del invernadero del subsuelo ha fallado. Las bombas de drenaje no están respondiendo y el agua está entrando. Si no hacemos algo, su preciado proyecto de plantas medicinales y mi colección privada de orquídeas negras se ahogarán en menos de una hora. Isabela sintió que el corazón se le detenía. El invernadero del subsuelo no era solo un depósito de plantas, era el corazón verde del hospital, un lugar que ella había estado restaurando en secreto con esquejes raros. «Tengo que bajar», dijo ella, olvidando la incomodidad, activada por el instinto de protección hacia sus creaciones. «Voy con usted», sentenció Agustín, abrochándose el botón del saco. «Es mi hospital, y esas orquídeas valen más que mi auto». El descenso hacia el subsuelo fue una odisea a través de un edificio que parecía haber cobrado una vida siniestra bajo la tormenta. Los ascensores estaban fuera de servicio, así que tuvieron que bajar 7 pisos por las escaleras de emergencia, iluminados solo por la luz de la pantalla del celular de Agustín. Al llegar al nivel del subsuelo, el aire se volvió pesado, cargado de humedad y olor a ozono. Al abrir las puertas dobles del invernadero, una bofetada de calor tropical y el sonido de agua corriendo los golpeó. El techo de cristal reforzado que daba a un patio de luces a nivel del suelo se había agrietado por la caída de una rama, y una cascada de agua sucia y barro estaba entrando a raudales, anegando los canteros centrales donde reposaban las especies más delicadas. «¡Las orquídeas!», gritó Isabela, corriendo hacia el fondo del recinto, sus zapatillas chapoteando en el agua que ya le cubría los tobillos. Agustín no lo dudó. El hombre que jamás permitía una mota de polvo en su escritorio, el ejecutivo que trataba su ropa como una armadura sagrada, se lanzó al barro detrás de ella. La escena era dantesca. El agua turbia amenazaba con arrastrar las macetas de cerámica y el viento que entraba por la grieta silbaba como una banshee. «Hay que moverlas a la mesa de trasplante, es la zona más alta», ordenó Isabela, luchando por levantar una maceta pesada que contenía un helecho arborescente en peligro de extinción. Sus brazos temblaban por el esfuerzo y sintió que la maceta se le resbalaba de las manos mojadas. Pero Agustín apareció a su lado, sus manos aferrando la cerámica con fuerza, sus hombros chocando contra los de ella. Juntos, cargaron la planta a través del lodo resbaladizo hasta la seguridad de la mesa de Minamosentosem. Trabajaron en un silencio frenético, una coreografía de supervivencia donde las jerarquías se disolvieron bajo la lluvia y el barro. Agustín se quitó el saco y lo arrojó descuidadamente sobre una estantería seca, arremangándose la camisa blanca inmaculada hasta los codos.
exponiendo unos antebrazos tensos por el esfuerzo que Isabela nunca había visto. Él cargaba sacos de tierra para hacer diques de contención, sus zapatos de cuero italiano hundiéndose en el fango sin piedad, mientras ella rescataba los brotes más pequeños. En un momento, mientras intentaban salvar la orquídea negra, la joya de la corona del sanatorio, Agustín resbaló en un charco de aceite vegetal derramado y cayó de rodillas en el barro, arrastrando a Isabela con él. Ambos aterrizaron con un golpe sordo, empapados, cubiertos de tierra negra y exhaustos. Quedaron sentados en el suelo, respirando agitadamente, con el agua sucia empapando sus ropas. Isabela se apartó el cabello mojado de la cara y miró a Agustín. El emperador estaba irreconocible. Su camisa estaba pegada al cuerpo, transparente por el agua. Tenía una mancha de barro cruzándole la mejilla y su corbata colgaba deshecha. Por un segundo, el terror a su reacción la paralizó. Esperaba gritos, despidos, furia. Pero entonces, Agustín soltó una carcajada. Fue un sonido oxidado, áspero, como un motor que no se ha encendido en años, pero genuino. Se miró las manos llenas de mugre y luego miró a Isabela, que parecía una criatura del pantano. «Mi madre se desmayaría si me viera así», dijo él, y la risa se transformó en una sonrisa torcida, casi infantil. «Creo que este traje ya no sirve para las reuniones de directorio». Isabela, contagiada por lo absurdo de la situación y el alivio de ver las plantas a salvo, comenzó a reír también, una risa nerviosa que liberaba toda la tensión acumulada de la semana. «Le dije que se acostumbraría a un poco de tierra, doctor, pero creo que se le fue la mano con la inmersión total», bromeó ella. Agustín dejó de reír poco a poco y su mirada se volvió intensa de nuevo, clavándose en los ojos de ella con una vulnerabilidad desnuda. «No es solo el traje, Isabela», dijo él, usando su nombre de pila por primera vez sin el tono de advertencia. «Es todo. Este hospital, mi vida, todo está tan perfectamente organizado, tan estéril, que a veces siento que estoy muerto y nadie me ha avisado. Y luego llegas tú, con tus plantas que tiran hojas y tu manía de hablar con los helechos y de repente hay ruido, hay desorden». Él levantó una mano dudando y con un dedo limpió suavemente una gota de barro de la barbilla de ella. El toque fue eléctrico, mucho más íntimo que el abrazo accidental en la oficina. Isabela contuvo la respiración, sintiendo el calor de su piel a través de la lluvia fría. «El desorden es necesario para crecer, Agustín», susurró ella, permitiéndose la audacia de tutearlo en la oscuridad de ese refugio subterráneo. «Las raíces necesitan romper la tierra para expandirse». Agustín se inclinó hacia ella, sus rostros a centímetros de distancia, el aire cargado de una gravedad ineludible. Podía ver el conflicto en sus ojos grises, el deseo luchando contra años de represión y deber. «Tengo miedo de lo que pueda romper si dejo de controlar todo», confesó él en un susurro ronco, una admisión de debilidad que le entregaba a ella como un arma cargada. Justo cuando sus labios estaban a punto de rozarse, un estruendo mecánico sacudió el subsuelo. Los generadores principales rugieron volviendo a la vida, y las luces de alta intensidad del invernadero se encendieron con un zumbido cegador, inundando el espacio de una blancura clínica y cruel. El momento se rompió como un cristal pisado. Agustín se apartó bruscamente, poniéndose de pie y recuperando su postura rígida casi instantáneamente, aunque sus manos aún temblaban ligeramente. «La energía ha vuelto», dijo, su voz recuperando esa distancia profesional, aunque sus ojos evitaban los de ella. Deberíamos subir. El equipo de mantenimiento se encargará de la limpieza». Isabela se quedó en el suelo un segundo más, sintiendo la pérdida física de su cercanía, como si le hubieran arrancado una manta en invierno. Se levantó, sintiendo el peso de su ropa mojada,
y la realidad cayendo sobre ella. Lo que había pasado en el barro se quedaría en el barro. Arriba, en la superficie, él volvería a ser el director general y ella la empleada contratada. Sin embargo, mientras subían en 1900, silencio por el ascensor que ya funcionaba. Agustín se quitó su saco, que milagrosamente estaba menos sucio por dentro, y se lo puso sobre los hombros a ella para cubrirla del frío del aire acondicionado. No dijo nada, pero el gesto gritaba lo que su boca callaba. A la mañana siguiente, el hospital operaba con una normalidad pasmosa, como si la tormenta nunca hubiera ocurrido. Pero para Isabela, todo había cambiado. Llegó a El Acuario, esperando encontrar la frialdad habitual, pero se encontró con una sobre en su mesa de trabajo improvisada. Dentro había un cheque de la administración del hospital, firmado por Agustín Corbalán, por un monto que cubría exactamente el tratamiento de 3 meses de su abuela, catalogado bajo el concepto nebuloso de adelanto por gastos de materiales e incentivo de productividad. Isabela sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. No había ninguna nota, ningún pedido de agradecimiento, solo la solución silenciosa a su problema más angustiante. Agustín no estaba en la oficina. Su agenda electrónica indicaba reuniones externas todo el día, una maniobra cobarde o quizás misericordiosa para evitar el enfrentamiento emocional después de la noche anterior. Isabela guardó el cheque como si fuera un tesoro sagrado, sintiendo una gratitud que se mezclaba peligrosamente con el amor. Sin embargo, en el ecosistema depredador de un hospital de élite, los secretos tienen vida corta. La doctora Vanessa Ricci, jefa de cirugía y ex prometida de Agustín, no había llegado a su posición por ser ingenua. Vanessa era una mujer de una belleza afilada y una inteligencia voraz, que consideraba el sanatorio metropolitano su reino personal y a Agustín, aunque ya no fueran pareja, su propiedad territorial. Esa tarde, mientras revisaba las auditorías presupuestarias trimestrales, una tarea que realizaba con el celo de un inquisidor, sus ojos se detuvieron en la partida extraordinaria, aprobada esa misma mañana. Adelanto a proveedores, botánica del alma. La cifra era inusual, el concepto vago y la firma de autorización era la de Agustín, sin pasar por el comité financiero habitual. Vanessa arqueó una ceja perfectamente delineada, tamborileando sus uñas manicuradas sobre el escritorio de caoba. Conocía a Agustín. Él jamás saltaba un protocolo financiero, a menos que hubiera un factor irracional involucrado. Y últimamente, el único factor irracional en la vida del director tenía nombre, apellido y un par de botas de goma amarillas. Vanessa se levantó, alisándose su bata blanca impecable, y caminó hacia la oficina de dirección con la determinación de un tiburón que ha olido sangre en el agua. Al llegar, encontró a Isabela sola, tarareando suavemente mientras limpiaba las hojas de una areca gigante que ahora decoraba la entrada. La transformación de la oficina era innegable. El lugar respiraba vida, pero para Vanessa eso solo representaba una invasión bacteriana. ¿Se siente cómoda, señorita Funes?, preguntó Vanessa desde la puerta, su voz suave y venenosa. Isabela se sobresaltó y se giró. Doctora Ricci, buenas tardes. Solo estoy terminando el mantenimiento diario. Vanessa entró, recorriendo el espacio con una mirada de desdén, tocando una hoja con la punta de los dedos y luego limpiándose como si estuviera contaminada. Sabía que Agustín tenía sus excentricidades, pero convertir su oficina en una jungla es nuevo. Aunque supongo que hay servicios que valen más que otros, ¿verdad? Isabela frunció el ceño, confundida. ¿A qué se refiere? Vanessa sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Al cheque, querida. Un bono tan generoso por materiales. Es curioso, porque revisé las facturas de sus proveedores y no hay ningún pedido de orquídeas de oro macizo.
En mi experiencia, cuando un hombre como Agustín paga sumas así a una empleada bonita, con necesidades económicas urgentes, rara vez es por jardinería. La insinuación golpeó a Isabella como una bofetada. Vanessa estaba convirtiendo el gesto noble y silencioso de Agustín en algo sucio, en una transacción vulgar. Eso no es lo que usted piensa. Es un adelanto. Tengo gastos médicos familiares y el doctor Corbalán tuvo la amabilidad de... Intentó explicar Isabella, pero se detuvo al darse cuenta de que la verdad podría ser aún más dañina para Agustín ante los ojos del consejo. Admitir que él había usado fondos del hospital para ayudarla personalmente era admitir malversación o favoritismo. Vanessa vio la duda en sus ojos y atacó. Favoritismo, desvío de fondos, conflicto de intereses. Palabras muy feas, Isabella. El consejo directivo se reúne mañana. Si presento este cheque como evidencia, Agustín será destituido. Su carrera intachable, destruida por un capricho romántico con la chica de las plantas. A menos, claro, que haya una explicación alternativa. Isabella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía permitir que Agustín perdiera lo único que le importaba, su hospital, por culpa de ella. ¿Qué quiere?, preguntó Isabella con la voz rota. Quiero limpieza, dijo Vanessa, acercándose a ella hasta invadir su espacio personal. Quiero que este error administrativo desaparezca. Y la única forma es que usted asuma la responsabilidad. Usted solicitó el adelanto bajo falsos pretextos, inflando los costos de los materiales sin el conocimiento del director, quien firmó de buena fe confiando en su presupuesto. Usted renuncia, devuelve el dinero, o hacemos un plan de pagos discreto, y Agustín queda como la víctima de una contratista inescrupulosa. Él conserva su puesto, usted conserva su libertad legal. Si no, ambos caen. Y créame, Agustín no sobrevivirá a la vergüenza pública. La crueldad del plan era perfecta. Isabella miró alrededor de la oficina, al jardín que había creado, al escritorio donde Agustín trabajaba hasta tarde para evitar su propia soledad. Recordó sus manos cubiertas de barro, su confesión de miedo, su risa oxidada. Él la había ayudado sin pedir nada a cambio. Ahora le tocaba a ella protegerlo. Cuando Agustín regresó al hospital 2 horas más tarde, encontró su oficina vacía. No había música, no había olor a tierra húmeda, solo el silencio de siempre. Sobre su escritorio, junto a la pluma estilográfica perfectamente alineada, había una carta de renuncia formal y el cheque, endosado y devuelto. Agustín leyó la nota, escrita con una caligrafía temblorosa que trataba de parecer profesional. Motivos personales, incompatibilidad con un proyecto. Disculpe las molestias causadas. Sintió un vacío en el estómago que ninguna medicina podía curar. Salió al pasillo, ignorando a su secretaria, buscando desesperadamente una mancha verde en el mar de blanco. En el lobby principal, vio a Isabella caminando hacia la salida giratoria, cargando una caja con sus pertenencias personales. Agustín corrió, algo que no había hecho desde su residencia, ignorando las miradas atónitas del personal y los pacientes. «¡Isabella!», gritó, su voz resonando en el atrio de doble altura. Ella se detuvo, pero no se giró. Agustín la alcanzó, agarrándola del brazo suavemente para girarla. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Isabella lo miró con los ojos rojos, pero secos. Había construido un muro alrededor de su corazón en las últimas horas para poder hacer lo que tenía que hacer. Significa que no puedo trabajar así, doctor. Me di cuenta de que este proyecto es demasiado grande para mi empresa y, honestamente, prefiero trabajar en jardines, donde no tenga que lidiar con directores que confunden su oficina con su vida personal. Las palabras eran cuchillos, diseñadas para herir y alejar, para que él no la siguiera. Agustín la soltó, aturdido por la frialdad repentina.
buscando en su rostro a la mujer que casi lo había besado en el barro. «Eso es mentira», dijo él, incrédulo. «Sé que es mentira. Lo que pasó anoche fue un error», lo cortó ella tajantemente. «Fue la adrenalina y la tormenta. No confunda gratitud profesional con otra cosa. Adiós, doctor Corbalán». Isabela se soltó de su agarre y empujó la puerta giratoria, saliendo al aire húmedo de la tarde. Afuera, en la escalinata del hospital, Facundo estaba apoyado en una columna, fumando un cigarrillo con aire pensativo. Al ver salir a Isabela con la caja y la cara descompuesta, tiró el cigarrillo y se acercó inmediatamente. «Isa, ¿qué pasó? ¿Te echaron?». Isabela negó con la cabeza, incapaz de hablar, y sintió que las fuerzas la abandonaban. Facundo le quitó la caja de las manos y la envolvió en un abrazo cálido, fácil, sin complicaciones. «Te lo dije», murmuró Facundo contra su pelo, mirando hacia las puertas de cristal donde Agustín observaba la escena desde lejos, inmóvil como una estatua. «Te dije que ese tipo era tóxico, que te iba a lastimar. Vení, vamos a tomar algo. Yo te llevo a casa. Olvídate de este lugar». Isabela se dejó abrazar, apoyando la cabeza en el hombro de Facundo, buscando consuelo. Pero mientras el residente le acariciaba la espalda y le decía que todo estaría bien, ella solo podía mirar por encima de su hombro, hacia la figura solitaria y rígida de Agustín detrás del vidrio, el hombre que había arruinado su traje de $1000 para salvar una planta, el hombre al que acababa de destruir el corazón para salvarle la carrera. Y en ese abrazo seguro pero superficial, Isabela entendió con una claridad dolorosa que había cometido el error de enamorarse del hombre equivocado. Y ahora quizás era demasiado tarde para arreglarlo. La distancia entre ellos, separada por una puerta de cristal y una mentira piadosa, nunca había parecido tan insalvable. Agustín vio cómo Facundo la guiaba hacia su auto, cómo le abría la puerta con esa caballerosidad de manual que a todo el mundo le encantaba. Apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Vanessa apareció a su lado, suave y silenciosa como una serpiente. «Es lo mejor, Agustín», susurró ella, poniendo una mano sobre su hombro. «Tenso. Nunca encajó aquí. Era demasiado caótica para nosotros. Ahora podemos volver a concentrarnos en lo que importa, el hospital». Agustín miró la mano de Vanessa, luego miró el auto de Facundo alejándose en el tráfico de Buenos Aires. Se sacudió la mano de su ex prometida con un movimiento brusco, lleno de repulsión. «No hables en plural, Vanessa», dijo con una voz que heló la sangre de la cirujana. «Y no te equivoques. Esto no se ha terminado». Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia los ascensores, no hacia su oficina, sino hacia el subsuelo, al único lugar donde el barro y el desorden todavía guardaban la verdad de lo que había sucedido. Las 2 semanas que siguieron a la renuncia de Isabela transcurrieron en una especie de neblina gris, una bruma emocional que ni siquiera el sol brillante del otoño porteño lograba disipar. Había vuelto a trabajar en pequeños proyectos residenciales, podando rosales en jardines de señoras de Recoleta que se quejaban del precio del abono y diseñando balcones minúsculos para influencers que solo querían un fondo verde para sus fotos de Instagram. Pero la pasión que antes le quemaba las manos parecía haberse extinguido, ahogada en el recuerdo de una oficina de cristal y un hombre que miraba las orquídeas como si fueran el único milagro posible en un mundo estéril. Facundo, fiel a su papel de salvador de manual, se había convertido en una presencia constante y ligeramente asfixiante en su vida. Era el novio perfecto, atento, cariñoso y siempre listo con un plan divertido para distraerla. Pero Isabela notaba la superficialidad de su afecto como se nota una corriente de aire en una casa mal aislada. Facundo la quería como un trofeo,
como la chica bohemia y auténtica que validaba su propia imagen de médico moderno y sensible, pero jamás le preguntaba por qué se quedaba mirando el vacío, ni entendía por qué ella se negaba a hablar mal de Agustín. Ya está, Isa, te sacaste un peso de encima. Ese tipo era un psicópata, controlador. Mira cómo te dejó, sin trabajo y estresada. Menos mal que yo estaba ahí para rescatarte, repetía él cada vez que el tema surgía. Y Isabela solo asentía, mordiéndose la lengua para no gritar, que el psicópata había pagado las medicinas de su abuela sin pedir ni siquiera un gracias. La deuda de gratitud y el secreto de su sacrificio pesaban sobre ella como una losa de granito, y cada día que pasaba sin ver a Agustín, sentía que una raíz vital se secaba dentro de su pecho. La invitación al baile de gala anual de la Fundación Sanatorio Metropolitano llegó como una sentencia inevitable. Era el evento social del año, una despliegue de ostentación y filantropía, donde la élite médica y financiera de Buenos Aires se reunía para beber champán francés y fingir que les importaba la salud pública. Facundo insistió en que fueran juntos. Es mi noche, Isa. Me van a dar una mención honorífica por el paper que publiqué sobre arritmias. Necesito que estés ahí, que me veas brillar. Además, va a estar bueno para que vean que estás mejor que nunca, que no te afectó salir de ahí, le dijo con ese entusiasmo casi infantil que a veces le resultaba entrañable y otras veces irritante. Isabela intentó negarse, alegando que no tenía nada que ponerse y que la sola idea de volver a ese edificio le revolvía el estómago. Pero la insistencia de Facundo y, en el fondo, una curiosidad masoquista por ver a Agustín una última vez, la hicieron ceder. Compró un vestido de segunda mano en 1900, una tienda vintage de San Telmo, una pieza de seda color rojo vino, profundo y dramático, que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel y contrastaba violentamente con la paleta de colores pasteles y negros que solían dominar esos eventos. No era el atuendo de una víctima, era el vestido de una mujer que va a la guerra, aunque sea una guerra perdida. La noche de la gala, el salón principal del Hotel Alvear Icon en Puerto Madero resplandecía bajo la luz de 1000 arañas de cristal. El aire estaba saturado de perfumes caros, el tintineo de copas de cristal de Baccarat y el murmullo de conversaciones que giraban en torno a inversiones inmobiliarias y chismes de pasillo. Isabela se sentía como una intrusa, una flor silvestre trasplantada a un invernadero de plástico, aferrada al brazo de Facundo, quien saludaba a diestra y siniestra con la sonrisa ensayada de un futuro político. «Doctor Ibarra, qué placer y qué compañía tan exótica», comentó la esposa de un miembro del consejo, mirando el vestido rojo de Isabela con una mezcla de envidia y desaprobación. Isabela sonrió tensamente, sus ojos escaneando la multitud, buscando una figura alta y rígida entre el mar de esmóquines negros. Y entonces lo vio. Agustín estaba cerca del escenario, rodeado por un grupo de inversores japoneses. Se veía más delgado, con sombras oscuras bajo los ojos que el maquillaje de televisión no lograría ocultar, y su postura, usualmente impecable, tenía una ligera curvatura de cansancio, como si llevara el peso del edificio entero sobre los hombros. En ese momento, sus miradas se cruzaron a través del salón abarrotado. El tiempo pareció detenerse y el ruido de la fiesta se desvaneció en un zumbido lejano. Agustín la miró con una intensidad tan cruda, tan llena de anhelo y dolor, que Isabela tuvo que agarrarse del brazo de Facundo para no perder el equilibrio. Él hizo un amago de avanzar hacia ella, pero Vanessa Ricci apareció a su lado, colocando una mano posesiva sobre su brazo y susurrándole algo al oído, rompiendo el hechizo con la eficacia de un martillazo. «No lo mires», susurró Facundo,
notando la dirección de su mirada y apretando su brazo con un poco más de fuerza de la necesaria. Esta noche se trata de nosotros, no de él. Además, escuché que Vanessa y él van a anunciar su reconciliación oficial. Tal para cual, ¿no? El hielo y el veneno. El comentario de Facundo fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Isabela. Se soltó de su agarre, suavemente pero con firmeza. «Voy al baño, necesito un minuto», mintió, y se alejó entre la multitud antes de que él pudiera protestar, sintiendo que le faltaba el aire. Se refugió en un balcón lateral que daba al río, dejando que la brisa fresca de la noche le enfriara la piel ardiendo. «Huyendo tan pronto, señorita Funes». La voz de Vanessa la alcanzó antes de que pudiera relajarse. La jefa de cirugía estaba parada en el umbral, con un vestido plateado que parecía hecho de escamas de reptil, sosteniendo una copa de champán con triunfo. Pensé que tendría la decencia de no aparecer por aquí después del desastre administrativo que dejó, pero supongo que la vergüenza no es una hierba que crezca en su jardín. Isabela se giró, enfrentándola con una calma que no sabía que tenía. «No tengo nada de qué avergonzarme, doctora. Hice mi trabajo y protegí a quien tenía que proteger. Usted sabe mejor que nadie que ese dinero no fue robado». Vanessa soltó una risa cristalina y cruel. «La verdad es irrelevante, querida. Lo que importa es la narrativa. Y la narrativa oficial es que Agustín fue engañado por una contratista ambiciosa y yo, como buena compañera, lo ayudé a limpiar el desastre. Él está agradecido, vulnerable. Y esta noche, cuando anuncie la nueva etapa del hospital, consolidaremos nuestra posición. Usted fue solo un pequeño error de cálculo en su inmaculada carrera. Una mala hierba que ya arrancamos». Isabela sintió una punzada de dolor, no por los insultos, sino por la confirmación de que Agustín estaba atrapado en esa red de mentiras. «Él no es un trofeo, Vanessa, y si cree que puede controlarlo, es que nunca lo conoció realmente», replicó Isabela, pasando por su lado para volver al salón, decidida a no darle la satisfacción de verla llorar. De vuelta en el salón, las luces se atenuaron, y una voz en off anunció el comienzo de los discursos. Facundo la encontró y la arrastró hacia una mesa cerca del frente. «Llegas justo a tiempo. Ahora habla Vanessa y...» «Después me toca a mí», dijo emocionado. Vanessa subió al escenario, radiante bajo los focos, y tomó el micrófono con la seguridad de una dueña. «Buenas noches a todos. Este ha sido un año de desafíos para el Sanatorio Metropolitano. Hemos enfrentado tormentas, tanto literales como metafóricas, pero me enorgullece anunciar que hemos purgado nuestra institución de elementos ineficientes y distracciones costosas. Hemos vuelto a nuestros valores fundamentales, la excelencia, la pulcritud y la transparencia», dijo, lanzando una mirada significativa hacia la mesa donde estaba Isabela. «La gestión emocional y desordenada ha terminado. A partir de hoy, bajo la dirección renovada del Dr. Corbalán y mi supervisión en el Consejo, garantizamos que cada centavo será destinado a la ciencia, no a decoraciones superfluas». Los aplausos fueron educados pero entusiastas. Vanessa sonrió y extendió la mano hacia Agustín, que estaba sentado en la mesa principal, con la mirada fija en el mantel. «Y ahora invito a nuestro director general a compartir unas palabras sobre este nuevo futuro». Agustín se levantó lentamente. No subió las escaleras del escenario con su habitual paso enérgico. Subió pesadamente, como un hombre que marcha hacia el cadalso o hacia la liberación. Tomó el micrófono, pero en lugar de leer las tarjetas que Vanessa le había preparado, las sacó del bolsillo de su saco y las rompió en dos, dejando caer los pedazos al suelo. El silencio en el salón fue instantáneo y total. Agustín miró a la audiencia, luego buscó a Isabela entre la multitud y al encontrarla, sus facciones se suavizaron. «La doctora Rizzi habla de eficiencia», comenzó.
su voz resonando clara y potente, sin rastro de duda. Habla de purgar distracciones, de eliminar lo superfluo. Durante 10 años yo creí lo mismo. Creí que un hospital debía ser una máquina perfecta, blanca y silenciosa. Creí que la vida se salvaba solo con bisturís y antibióticos. Hizo una señal al técnico de luces, algo que claramente no estaba en el guión. La pantalla gigante detrás de él, que mostraba el logo del hospital, cambió. De repente, se proyectó una imagen de alta resolución del jardín de invierno de su oficina. La luz del sol filtrándose a través de las hojas de las monsteras, las orquídeas floreciendo en colores vibrantes, un espacio que respiraba vida y calidez en medio del frío clínico. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Era hermoso, indiscutiblemente hermoso. Esto, dijo Agustín, y señalando la pantalla, no es una distracción superflua. Esto es lo único que ha traído humanidad a mi oficina en una década, y la persona que lo creó no es una contratista ineficiente. Es la mujer más talentosa y valiente que he conocido. Vanessa, al costado del escenario, estaba pálida, haciéndole señas frenéticas para que se callara. Agustín la ignoró. Se ha dicho que hubo irregularidades financieras en la contratación de este proyecto, que hubo un desvío de fondos. Quiero aclarar esto ahora mismo ante el Consejo y los donantes. Metió la mano en su bolsillo interior y sacó un documento bancario, mostrándolo a la luz. El cheque que cubrió los materiales y el adelanto para la señorita Isabella Funes no salió de las arcas del hospital. Salió de mi cuenta personal, de mi herencia familiar. Fue una inversión privada en la salud mental de mis pacientes y en la mía propia. El salón estalló en susurros. Facundo, al lado de Isabella, tenía la boca abierta. «Está loco», murmuró. «Se está suicidando profesionalmente». Isabella, con los ojos llenos de lágrimas, se puso de pie, incapaz de quedarse sentada. Agustín continuó, su voz temblando ligeramente por la emoción contenida. «Sin embargo, entiendo que mi acción, aunque privada, creó un conflicto de intereses. No puedo ser el director imparcial que este hospital necesita si mi corazón está comprometido de esta manera. No puedo fingir frialdad cuando lo único que quiero es volver a ensuciarme las manos de tierra». Quitó el distintivo de platino de director general de la solapa y lo dejó sobre el atril con un golpe seco. «Por lo tanto, presento mi renuncia irrevocable al cargo de director general, efectiva inmediatamente. Me quedaré como cirujano cardiotorácico, si el Consejo me lo permite, pero ya no seré el iceberg. Me cansé del frío». Agustín bajó del escenario, ignorando a Vanessa, que intentaba agarrarlo del brazo, ignorando al presidente del Consejo, que se levantaba indignado. Caminó directo hacia la mesa de Isabella, abriéndose paso entre la gente como Moisés separando las aguas. La multitud se apartó, atónita ante el espectáculo de un hombre poderoso, renunciando a todo por amor en tiempo real. Llegó frente a ella, respirando agitadamente. Facundo se interpuso instintivamente en un último intento de marcar territorio. «Che, Agustín, te volviste loco, estás haciendo un escándalo, déjala en paz», empezó a decir. Agustín ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban clavados en Isabella. «Hice el cálculo, Ibarra», dijo Agustín con voz tranquila. «El riesgo de perder mi carrera es del 100%. El riesgo de perder mi reputación es del 100%, pero la probabilidad de ser feliz sin ella es del 0%. Así que, con permiso». Facundo se quedó paralizado, comprendiendo finalmente que estaba jugando en una liga para la que no estaba preparado. Dio un paso al costado, murmurando: «Bueno, yo te avisé que era intenso». Una frase vacía que sonó a derrota. Agustín quedó frente a Isabella. Se veía
Vulnerable, despojado de su armadura, solo un hombre con un traje caro y el corazón en la mano. «Devolviste el cheque», dijo él suavemente. «Fue el gesto más estúpido y noble que he visto». Isabela sonrió entre lágrimas, sintiendo que el pecho le iba a estallar. «Y tú acabas de renunciar al puesto más codiciado de Argentina frente a 500 personas. Creo que ganaste la competencia de estupidez». Agustín soltó una risa breve, liberadora. «Soy solo un médico ahora, Isabela. Sin oficina, gigante, sin chofer, probablemente con una suspensión temporal hasta que se aclare el papeleo. No tengo nada que ofrecerte más que... bueno, tengo una colección de orquídeas que necesitan cuidados urgentes y una vida que es un desastre total sin ti». Extendió la mano, la misma mano que había estado cubierta de barro en el subsuelo, la mano firme de cirujano que ahora temblaba por ella. «¿Te gustaría, no sé, enseñarme a plantar algo que no se muera?» Isabela miró la mano tendida. Luego miró a la gente que los observaba, a Vanessa furiosa en el escenario, al mundo de apariencias que se desmoronaba alrededor de ellos. No hubo duda, no hubo miedo. Tomó la mano de Agustín y entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo esa conexión eléctrica que había estado ahí desde el primer día. «Tengo unas semillas de jazmín en casa», susurró ella, acercándose a él hasta que sus frentes se tocaron. «Dicen que atraen la buena suerte, y creo que vamos a necesitar mucha». Agustín no esperó más. La rodeó con sus brazos, levantándola ligeramente del suelo, y la besó. No fue un beso de película de Hollywood, limpio y coreografiado. Fue un beso hambriento, desesperado, un choque de almas que sellaba un pacto. El salón estalló en una mezcla de aplausos tímidos de los románticos y murmullos escandalizados de los conservadores, pero a ellos no les importó. En ese beso, la jerarquía se rompió para siempre. Ya no había jefe y empleada, solo Agustín e Isabela, y un jardín infinito por cultivar. Epílogo. 6 meses después, la luz del sol de la primavera inundaba la antigua oficina de dirección, que ahora había sido reconvertida en la sala de descanso y recuperación para el personal médico, un proyecto piloto liderado por el doctor Corbalán. El lugar era irreconocible. Donde antes había un escritorio de vidrio estéril, ahora había sillones cómodos rodeados de una selva de potus, helechos y monsteras gigantescas que trepaban por estanterías de madera rústica. El aire olía a café recién hecho y a lavanda. Agustín entró en la sala, vestido con un ambo quirúrgico azul. Ya no usaba trajes italianos a diario, trayendo 2 tazas humeantes. Se veía relajado, con el pelo un poco más largo y una sonrisa fácil que ya no parecía un error del sistema. Isabela estaba subida a una escalera, una imagen que todavía le provocaba a él un mini infarto de déjà vu, intentando colgar una hamaca paraguaya de macramé entre 2 columnas estructurales. ¿Estás segura de que el reglamento de infraestructura permite hamacas en un edificio sanitario de categoría A?, preguntó Agustín, entregándole el café mientras ella bajaba de un salto ágil. Isabela tomó la taza y le dio un beso rápido en los labios, dejándole una mancha de tierra en la mejilla que él ni se molestó en limpiarse. El reglamento dice: mobiliario ergonómico para el descanso. Y no hay nada más ergonómico que una siesta en una hamaca después de una guardia de 24 horas. Además, el nuevo director es fanático de mis diseños, así que tengo inmunidad diplomática. Agustín se rió, pasando un brazo por su cintura y atrayéndola hacia él. El nuevo director todavía me tiene miedo porque sabe que sé dónde están enterrados los esqueletos financieros de la gestión anterior. Pero sí, la hamaca se queda. Miraron juntos a través del cristal hacia el pasillo, donde Facundo pasaba caminando de la mano de una enfermera de pediatría, riendo de algún chiste, luciendo feliz en su mundo sin complicaciones. Agustín apretó suavemente la mano de Isabela. «Gracias
murmuró él, apoyando la barbilla en su hombro. ¿Por qué? Preguntó ella, acariciando sus dedos. Por el desorden, por la tierra, por enseñarme que la vida real no cabe en una planilla de Excel. Isabela sonrió, mirando su jardín interior florecer en el corazón del hospital. De nada, doctor, pero le advierto que la próxima semana vamos a pintar las paredes de la sala de espera de amarillo patito. Agustín cerró los ojos y suspiró con una resignación feliz. Amarillo patito, perfecto, que sea amarillo patito. Y mientras la hamaca se mecía suavemente con la brisa del aire acondicionado, el monitor cardíaco de un paciente lejano marcaba el ritmo constante y fuerte de una vida que finalmente había valido la pena salvar.